Y hay un tema muy especial en esta mañana y es acerca de nuestra vocación. Diga conmigo, nuestra vocación. Y para eso vamos a abrir el libro de los Efesios, la epístola de los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. Y ubicamos el capítulo 4, versículo 1. Cuando usted esté apercibido, diga gloria al Señor. Efesios capítulo 4, está en el Nuevo Testamento. Si usted no trae una Biblia, únase al hermano que... Y si usted tiene teléfono inteligente, póngalo a que lea por usted. Aleluya, santo es el Señor. Váyase a la aplicación de la Biblia, hay un montón de aplicaciones y le da donde está la bocinita y prácticamente ahí usted encuentra el capítulo y se puede escuchar la audiobiblia. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 1. Y dice la palabra del Señor: honrando la presencia del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Oramos por esa palabra. Soberano y buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que el día de hoy tú le estarás hablando a tus hijos, Señor. Tú los estarás edificando. Tú les estarás aumentando la fe, la sabiduría. Te pedimos, Señor, que seas tú dándole ese entendimiento espiritual, abriendo esos ojos espirituales, para que ese pan del cielo vaya a producir el fruto deseado. Gracias te damos, Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén y amén. Si usted baja su mirada al versículo 1, termina la palabra llamados. Se lo vuelvo a repetir. Usted leyó conmigo el versículo 1 del capítulo 4 del libro de los Efesios, o la epístola de los Efesios, y dice el apóstol Pablo: yo pues, dice, ¿preso en qué? En el Señor. En el Señor. Pero mire, manda a rogar algo importante para todo el pueblo de Dios. Os ruego, dice, como quien dice, por favor, manda a pedir un favor. Por favor, pueblo amado, yo les pido de todo corazón que caminen en el Evangelio como es digno. Que se sepan comportar en el Evangelio como la palabra de Dios nos lo demanda. Que a través de ese caminar ustedes se den a conocer que ya no son personas carnales, personas mundanas, sino que ya Dios obró en su corazón, en su forma de pensar, en su forma de comportarse. Debe de haber un cambio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque está diciendo: os ruego. Mire, yo preso en el Señor, como quien dice, él, mi amado hermano, no tiene otra salida más que en el servicio que Dios le ha dado. Pero dice: os ruego, dice, que andéis como es digno, ¿sí? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí hay algo importante. No estoy predicando todavía, únicamente estoy haciendo la introducción. Y termina la palabra, ese versículo, con la palabra llamados. ¿Quiénes son los llamados? Que levanten la mano. ¿Quiénes son los llamados que digan aleluya? ¿Quiénes son los llamados en este lugar dentro del pueblo del Señor? Que llenen sus pulmones de aire y que digan amén. ¿Sabe, iglesia amada de Dios? El Señor Jesucristo dice: muchos son los llamados. O sea, de que Dios no llama
a una sola persona. Así que toque al hermano que está a la par suya y dígale, Dios también a ti te ha llamado. Y el apóstol Pablo dice de que es una vocación, ¿sí? Cuando Dios te llama a servir, cuando Dios te hace ese llamado, es una vocación que Dios te está dando. Una vocación es como quien dice un trabajo, una profesión, un oficio, aquello que realmente agrada en tu corazón el poder hacer, ¿sí? Te lo vuelvo a repetir, una vocación es aquello que te gusta hacer. ¿Cuánto bendicen su santo nombre? Amén, aleluya. Y dentro de el pueblo del Señor hay muchas cosas que podemos hacer. Dentro de la obra de Dios, dentro del reino de Dios, hay muchas actividades, hay muchos privilegios, hay mucho trabajo que como pueblo del Señor podemos realizar. Por eso le dice Pablo al pueblo del Señor a través de esa palabra, caminen como es digno de vuestra vocación. Imagínense, iglesia amada de Dios, de que si nuestra vocación es trabajar en el altar, si nuestra vocación es servirle a Dios, ya no podemos andar en discordias, ya no podemos andar en pleitos, ya no podemos andar en chismes, ya no podemos andar en murmuraciones. No es de que nosotros seamos mensos, sino que la Biblia dice, mi amado hermano, de que nos debemos de comportar, porque esa es nuestra vocación, ¿sí? No es de que usted se vaya a dejar, no es de que usted, mi amado hermano, no se pueda defender, no es de que usted pierda sus derechos, sino que la Biblia dice que debemos de caminar como es digna nuestra vocación. O sea que si Dios a ti te ha dado un liderazgo dentro de su pueblo, es una vocación, es un llamado, ¿sí? Si Dios te ha levantado en el ministerio de alabanza, ya no escuché música mundana. Hay mucho pueblo del Señor de que de las canciones del mundo agarran la melodía o la música y ya le incorporan música cristiana. Pero si nosotros nos debemos de comportar, ya que es digna la vocación, porque somos llamados, debemos de dejar de escuchar música del mundo, música de cantantes y artistas que no alaban y bendicen el nombre de Dios, sino que le dan su adoración y su canto al príncipe de este mundo, al Dios de este mundo. Entonces, iglesia amada de Dios, el apóstol Pablo nos viene a hacer esa invitación. Así que siéntase usted bienaventurado, siéntase usted contento, siéntase usted dichoso de que aunque el mundo lo mire como la escoria, como algo que no vale, para usted, para Dios usted vale mucho. Para usted Dios vale la sangre de Cristo. Porque muchas veces la gente del mundo quiere estar humillando a los cristianos, quiere estar humillando al pueblo del Señor, quiere, mi amado hermano, pero mire, no es de que uno, como le vuelvo a decir, no tenga sus derechos y que uno se deje, sino que la Biblia nos enseña a través del apóstol Pablo, y este es el tema, nuestra vocación. Debemos tener en cuenta el servicio, debemos de tener en cuenta el trabajo, la búsqueda que usted y yo tenemos o realizamos dentro del cuerpo de Cristo. Ahora quiero explicarle a usted quiénes son los llamados. ¿Sí? Dentro de nuestra vocación hay quienes son llamados y quienes no son llamados. No sé si me están siguiendo. Porque si Dios ya te dio una vocación es porque tú eres una persona que Dios está ordenando, que Dios está llamando
para que trabajes dentro de su obra, para que trabajes dentro de su reino. No te debes de sentir aludido, como quien dice, ay, ¿por qué a mí me están dando este trabajo? Es que no es que el pastor te lo esté dando, sino que es Dios, es de parte de Dios que te está dando un trabajo, que te está dando una misión que debes de realizar, que te está tomando en cuenta. Hay muchas personas dentro del cuerpo de Cristo que cuando Dios los toma en cuenta, en lugar de sentirse contentos, en lugar de sentirse alegres, se ausentan de la casa de Dios. Ya no vienen. Mientras hay otras personas que no son tomadas en cuenta y que no son llamados, ellos quieren servir y estar en la casa de Dios. Mira cómo son las cosas alrevesadas. Pero ahora que tú vas a tener esa palabra de parte de Dios, tú tienes que entender quiénes son los llamados, ¿sí? Los llamados no son los sabios del mundo, según el mundo. Si tú vas conmigo a 1 de Corintios, en su capítulo 1, versículo 26, encontrarás que los llamados no son los sabios del mundo. Pon la mano sobre el hombro de tu vecino y dile, los llamados no son los sabios de este mundo. En 1 de Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Así que los llamados no son los poderosos, los que se creen que tienen ese poder sobre la tierra. Los llamados no son los sabios. Los llamados, mi amado hermano, no son aquellas personas también que son nobles, que son de un carácter pacífico, de un carácter, mi amado hermano, tranquilo, sino que los llamados son aquellas personas que Dios ha escogido para que puedan tener un propósito. O sea, de que aquí te estoy explicando quiénes son los llamados. Y quiero que me sigas. ¿Quiénes no son los llamados? En primer lugar, los que no son llamados son los sabios, los poderosos y los nobles. Hay una clasificación. Hay tres. Hay una clasificación. El llamado de parte de Dios no es aquella persona que por el mucho conocimiento, la mucha sabiduría, mucho estudio, mucha letra que tenga, Dios lo ha llamado. No nos equivoquemos. No son los poderosos, los que tienen dinero, los que tienen bienes, los que tienen riquezas. Esos no son llamados, ¿sí? Dice de que no son llamados los nobles, ¿sí? Esos tres de esa clasificación no son llamados. Pero ahora, en la palabra, en Romanos 8:28, usted ya sabe quiénes son los llamados. Esos sí son los llamados. Retroceda conmigo, está ahí en Corintios. Retroceda al libro de Romanos y baje su mirada al capítulo 8, versículo 28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los llamados? Diga conmigo, son todos aquellos que aman a Dios. Si tú amas a Dios, tú eres un llamado. Dale ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Si tú amas a Dios, tú eres un llamado. ¿Cuánto bendicen su santo nombre? Porque aquella persona que no ama a Dios, como ya lo vistes, ¿será que los sabios aman a Dios? No me respondas, respóndate tú mismo. ¿Será que los poderosos aman a Dios?
aman tener el poder. ¿Será que los nobles aman a Dios? No aman a Dios. Los que amamos a Dios somos los llamados. Y por eso, si tú amas a Dios con todo tu corazón, no te quede duda en la mente y en el corazón de que tú eres un llamado, que tú tienes una vocación para poder servir en el altar, para poder trabajar en la obra de Dios, para poder trabajar dentro de su reino. Dale ofrenda de palmas. Aleluya. ¿Sabes por qué? Los llamados, hay un propósito en los llamados. ¿Sabes por qué hay un propósito en los llamados? Porque los llamados, mi amado hermano, van a ser pasados por el agua. Van a ser pasados por el fuego. Y se va a cumplir aquella palabra que dice, aunque pases por las aguas. Aleluya. ¿Qué dice? A ver, usted que lee la Biblia, ayúdeme a predicar. Aunque pases por las aguas. ¿No te qué? No te anegarán. De ofrenda de palma, miren. Ya casi te dan la respuesta completa. Aunque pase por las aguas, no te anegarás. Y si pasas por el fuego, ¿sabes por qué? Porque hay un propósito de parte de Dios. Hay personas que son llamados y que aman a Dios, que en medio de las luchas, oh Samaya Lama Khan, en medio de la adversidad no tiran la toalla, sino que continúan con el servicio, continúan yendo a la iglesia, continúan con el privilegio, no renuncian, no dejan de ir, no se quedan. Esos son los llamados. Y si tú estás en este lugar, es porque tú eres un llamado de parte de Dios. Aleluya. Y a Dios. Porque una persona que no es llamada, ay no, tan difícil que está la situación, mejor ya no sigo, dice. Aquellas personas que no son llamados, ay, es que ahí son muy disciplinados, ahí son muy estrictos, ahí nos andan corrigiendo todo dentro de la casa de Dios. Empiezan a murmurar, empiezan a criticar, se sienten ofendidos, se sienten lastimados, porque lo que se les quiere ver es el bien, para que puedan ser salvos. Pero aquella persona que no es llamada, nunca le van a corregir, nunca le van a decir cómo se hacen las cosas para poder agradar a Dios. Pero cuando tú eres un llamado, siempre va a estar la dirección, siempre va a estar la guianza. Alguien que grite amén, alguien que aplauda al Señor, que le dé ofrenda de palmas al Señor. Así que si tú eres un llamado, es porque Dios tiene un propósito. Amén, amén. En cada llamado Dios tiene un propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito? ¿Quieres que te lo revele o no te lo revele? ¿Sabes cuál es el propósito? El propósito de Dios es de que tú seas en la mano de Él un vaso de honra, un instrumento que se deje usar. Ese es el propósito de Dios. Porque Dios no va a usar a una persona que no es llamado. Dios no va a usar a una persona que no lo ame. ¿Cómo crees de que va a cumplir el propósito? Si nos vamos a las Santas Escrituras, ¿cuál era el propósito de Moisés? Liberar a su pueblo de la esclavitud, liberar al pueblo de Egipto. Los llamados que aparecen en la iglesia. ¿Cuál era ya el propósito de Noé? Salvar a la creación, salvar a la humanidad en medio del diluvio. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Era un llamado. ¿Cuál era el propósito? No dejar de que los filisteos puedan robarle sus cosas, su riqueza, sus bienes, el alimento a su pueblo. Por eso fue de que Sansón, Dios le dio una fuerza sobrenatural, más que la fuerza que puede poseer cualquier hombre sobre la tierra. ¿Cuál fue el propósito de Ana?
¿Cuál fue el propósito de Elizabeth? El propósito de Ana era de que Dios iba a permitir de que ella naciera un profeta del Señor, que fue Samuel. ¿Cuál fue el propósito de Elizabeth? Que naciera Juan el Bautista para poder predicar un evangelio de arrepentimiento. No sé si tú me estás siguiendo con estos ejemplos que te estoy poniendo de la palabra del Señor, para que tú comprendas cómo son los propósitos de Dios. Amén. Amén. Porque muchas veces nos han hablado y nos dicen los propósitos, pero nos quedamos en la luna. Aleluya. No comprendemos cuál es el propósito. ¿Por qué crees de que Daniel no murió en el foso de los leones? No murió en el horno de fuego. Porque el propósito de Daniel era de que dentro del reino de Nabucodonosor y dentro del reino de Darío fuera reconocido el nombre de Dios Todopoderoso y fuera exaltado. Amén. No sé si tú me estás siguiendo. Amén. Aleluya. Era para darle la gloria y la honra a Dios. Muchas veces no entendemos nosotros el propósito, pero sí sabemos de que somos llamados. Algo importante es de que tú tienes que reconocer cuál es tu llamado. Pregúntate en esta mañana, ¿cuál es mi llamado, Padre? No. Pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es mi llamado? Es mi llamado. Pregúntale, Maestro, ¿cuál es mi llamado? ¿Para qué tú me estás llamando? Y te lo voy a decir. Número 1, cuando tú identificas cuál es tu llamado, es porque tu llamado es por gracia. Amén. En Gálatas capítulo 1, versículo 15, nos aclara la palabra del Señor de que es por gracia. Diga conmigo, mi llamado es por gracia. Gracias. En Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dale ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Ahora tú me estás entendiendo cuál es su llamado. Quizás cuando estabas en el vientre de tu madre, el enemigo quería de que tú no nacieras. El enemigo quería de que tú no nacieras, ¿sí? Pero la palabra del Señor dice, desde que estabas dentro del vientre de tu madre, una madre pudo haber tenido un accidente, pudo haber abortado a un niño y ya no nació. Pudieron haber complicaciones y se pudo haber muerto a la hora de la labor del parto. Pero aquellos que son llamados son los que nacieron y tienen vida, y que es por la gracia de Dios. A pesar de que el enemigo le hizo la guerra, a pesar de que el enemigo ¿cómo se llama? Aquel niño nació. A pesar de que el enemigo no quería que naciera, ese niño nació. ¿Y sabes por qué? Porque ahí empieza el llamado que es por gracia. ¿Cuánto bendicen su santo nombre? Tu llamado es por gracia. Yo quiero que reconozcas en esta mañana. Tal vez has hablado con tus padres, con tu madre, y te ha comentado qué fue lo que pasó cuando tú estabas embarazada, o cuando ella estaba embarazada y te tenía a ti en el vientre. Hay muchas anécdotas, hay muchos testimonios que sorprenden, iglesia amada de Dios. Porque en algunos casos decían, por poco ya no nacía mi hijo, porque traía el cordón umbilical enrollado en su cuello. Y usted sabe de que cuando el niño está por nacer, el niño está empujando, buscando salida, pero no puede salir porque el cordón umbilical está enrollado en su cuello, y eso hace de que se ahorque y se muera. Entonces, si tú naciste y tú que me estás escuchando, es porque desde el vientre de tu madre Dios te llamó por gracia. ¿Cuántos alaban y bendicen el santo nombre del Señor?
En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, ¿cuántos bendicen su santo nombre? Aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, dice la palabra del Señor, de que tu llamado es personal. Di conmigo, mi llamado es personal. 13 de Hechos de los Apóstoles, versículo 2 dice, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Yo te pregunto, de tu casa, ¿cuántos de tus hermanos le sirven a Dios? Qué lindo si le sirven todos tus hermanos. Qué lindo si todos tus hermanos están en el Evangelio. Qué lindo si todos tus hermanos, yo no sé si tú me estás entendiendo, predican la palabra, cantan, oran, evangelizan, ganan almas, dedican su tiempo a Dios. ¡Qué lindo fuera! Pero sabes de que no es así. ¿Y sabes por qué no es así? ¿Quieres que te lo diga? Porque el llamado es personal. No me estás entendiendo. El llamado es personal. Cuando Dios llamó a Pablo y a Bernabé, ¿qué le dijo Dios a los hombres que estaban con ellos, a los varones que estaban? Apártame. ¿Sabes qué es apartar? ¿Quieres que te diga qué es apartar? Tomarlo dentro del grupo de personas y ponerlo en un lugar especial, ponerlo fuera de ese grupo. Por eso el apóstol, por eso la palabra dice en Hechos de los Apóstoles que tu llamado es personal. Dios te llamó del número de tus hermanos. Tal vez ni por tu mente pasaba ese llamado que era personal, porque si no hubiera sido personal, te hubiera llamado a ti y te hubiera llamado a tu otro hermano. Hay casos en donde muchas veces son gemelos o son cuaches, y no vayas a pensar de que los dos Dios los ha llamado. Llama a uno de los dos, y te lo demuestro bíblicamente. Cuando nació Abel y Caín, ¿quién fue el llamado? Abel. Cuando nació Esaú y Jacob, ¿quién fue el llamado? Jacob, que más tarde le cambiaron el nombre a Israel. Entonces, cuando Dios te llama de una manera personal. ¿Cuántos alaban y bendicen tu santo nombre? Así que tienes que ser agradecido con Dios, porque te llamó de una forma personal. Y tu llamado lo hizo con gracia desde que estabas en el vientre de tu madre. ¿Cuántos bendicen su santo nombre? Te voy a dar otro ejemplo de cómo es el llamado personal. Y lo vamos a saber en Mateo capítulo 9, versículo 9. Mira, cuando tú vienes a la gloria de Dios, tú vienes a comer palabra. Tú vienes a comer ese pan del cielo, aleluya. Mira, vas a salir tan lleno de este ayuno, vas a salir tan empoderado que no te va a dar hambre hasta la hora de la noche. ¿Y sabes por qué? Porque llevas palabra, llevas pan del cielo. ¿Cuántos bendicen su santo nombre? Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. El llamado es personal. Jesús vio a Mateo y lo llamó. Bien hubiera visto a otra persona
y hubiera llamado a otra persona y hubiera dejado sin llamar a Mateo. Mateo dice de que estaba sentado en el banco de los tributos. Había mucha gente ahí, sí o no, que lo rodeaba, que estaba haciendo fila. Pero cuando el llamado es personal, Dios va precisamente en medio de todo ese grupo de personas y lo llama por nombre y le dice: Mateo, sígame. Mateo, sígueme. Mateo, sígueme. ¿Cuántos Mateos hay en este lugar? Que levanten las manos. ¿Cuántos Mateos hay en este lugar que estén dispuestos a seguir a Jesús? ¿Cuántos Mateos hay en este lugar que acepten el llamado personal que Dios les está haciendo a su vida? Muchas veces ignoramos, muchas veces decimos: a mí no me están llamando. Es al hermano que está a la par mía que me está llamando. Y Dios te vuelve a repetir: el llamado es personal. El llamado es personal. Algo que debes de entender de tu llamado, de que el llamado no es por otro hombre, puesto por otro hombre, sino que el llamado es celestial. Diga conmigo: mi llamado es celestial. Mi llamado viene de allá arriba. Mi llamado viene de los cielos. Yo no fui puesto por hombre alguno. Dios fue el que a mí me puso. ¿Cuánto le dan ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos? Porque no te reclutó Dios a través de una convocatoria. ¿Verdad que no te reclutó Dios a través de una convocatoria? No te llamó Dios a través de un anuncio. Como sale allá, se contrata personal para que realice tal trabajo. ¿Será que o recibiste un telegrama? No. ¿Recibiste una notificación? No. ¿De dónde viene nuestro llamado? Nuestro llamado viene de los cielos. Nuestro llamado viene de allá arriba. Por eso la palabra del Señor dice en Hebreos 3:1, aleluya. Yo creo que aquí vas a tener que ponerle muchas señales a tu Biblia. Hebreos 3:1 dice la palabra del Señor. Escucha lo que dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿De dónde viene nuestro llamado? Nuestro llamado es celestial. Por eso tienes que ser obediente. Muchas personas, cuando no tienen un llamado, se van de la iglesia, se ausentan de la casa de Dios, ya no vienen. Pero cuando son llamados, permanecen. Cuando son llamados, llegan. Cuando son llamados, perseveran. Cuando son llamados, buscan. Cuando son llamados, participan de las actividades, de los cultos, de los servicios. Mira, iglesia amada de Dios, el que es llamado continuamente se mantiene activo dentro de la casa de Dios, dentro del reino de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no está esperando remuneración. Cuando el llamado es celestial, no espera pago. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo, cuando ha llamado a aquellas personas y las ha dicho de que le sirvan, el enemigo te paga mal. O le paga mal a esas personas, le paga con muerte. Pero Dios te paga con vida. Y vida en abundancia. O sea que el pago de Dios es mejor que cualquier pago que tú puedas recibir en el mundo. Cualquier pago que tú puedas recibir en tu mano. Tal vez cuando tú vienes a hacer la limpieza, tal vez cuando tú vienes a poner sillas, a ordenar sillas, en ese momento tal vez el pastor no te va a pagar, no te va a gratificar, pero el que te va a pagar bien es Cristo. El que te va a pagar bien es Dios.
Por eso, iglesia amada del Señor, es de que el llamado no es hecho por un hombre. El llamado es celestial, el llamado es divino. Así que glorifica el nombre del Señor. Gloria a Dios. Que tu llamado es celestial. Yo te pregunto, ¿será que a la fuerza te puso el pastor como diácono? ¿A la fuerza te puso el pastor como líder? ¿A la fuerza te puso el pastor como consejero? ¿A la fuerza te puso el pastor como ministro de alabanza? ¿Será que el pastor te obligó? ¿Será que el pastor estuvo ahí insistiendo en decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello? Cuando tu llamado es celestial, tú lo vas a hacer sin necesidad de que hombre alguno te diga las cosas. Así que dale ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Diga conmigo, el llamado que Dios me hizo es un llamado para salir de las tinieblas. Amén. No. Amén. Una llamada. El llamado que Dios me hizo es un llamado para salir de las tinieblas. Aleluya. Hay testimonios poderosos donde brujos se han convertido y han dejado de servirle a Belial, han dejado de servirle al enemigo para servirle a Dios. Los ha llamado de un mundo de oscuridad. Amén. Aleluya. Fíjate de que el llamado de las tinieblas, Dios ha llamado a personas ateas. El último testimonio que yo estuve escuchando fue de que Dios llamó a un musulmán. ¿A quién llamó Dios? A un musulmán. Y sabes de que el Dios de los musulmanes es Alá. Alá es el Dios de los musulmanes. ¿Y sabes cuál es el testimonio de ese musulmán? Que ese musulmán dice de que literalmente oyó la voz de Jesús. Y cuando oyó la voz de Jesús, él se quebrantó. Y eso nos ha pasado mucho. Cuando tú has oído la voz de Jesús y del Espíritu Santo, tu ser se quebranta. Empiezas a llorar. Se estremece tu cuerpo. Se te pone la piel como de gallina. Empiezas a sentir una electricidad que corre, un fuego que te quema, ardes en calor. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te está llamando de salir de las tinieblas para la luz admirable que es Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. ¿De Amén. dónde te sacó Dios? Dios. De las tinieblas. Hay muchas personas que Dios los ha sacado del alcoholismo, de las pandillas, del crimen organizado, de las tinieblas, de todo aquello que hacen cosas malas. Hay muchos que han sido sacados del narcotráfico. ¿Cuántos alaban y bendicen su santo nombre? ¿Y sabes por qué? Porque todas esas personas que se mueven están en oscuridad, están en tinieblas. No hay una luz que lo alumbre, sino que cuando Dios te hace ese llamado, te saca del pecado, te saca de la oscuridad. ¿Sabías de que el pecado aparta al hombre y a la mujer de Dios? La maldad que hay en este mundo corroe, es como el óxido. Pero de ahí te sacó Dios. Y de ahí va a sacar Dios a muchas personas. Porque el llamado de Dios es para una luz admirable. ¿Cuánto bendicen su santo nombre? Amén. En segunda de Timoteo,
Vamos a ver si nos acordamos dónde está Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo, aleluya. Segunda de Timoteo 1:9. Timoteo está antes de Hebreos, mi hermano. Antes de Santiago. A ver. Así que regresemos las hojas de nuestra Biblia. Aleluya. Está antes de Gloria a Tito. Dios. ¿Sí? Primera de Timoteo 1:9 dice la palabra del Señor. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y para los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros y para cuantos se pongan a la sana doctrina. ¿Para quién es la ley? ¿Para quién viene la corrección? Para aquellas personas que quieren seguir haciendo las cosas malas y no se arrepienten. Para ellos es la ley. No sé si me está siguiendo. Hay muchas personas que Dios las quiere sacar de las tinieblas, pero como no dejan su maldad, quieren seguir haciendo lo mismo, quieren seguir practicando la brujería, quieren seguir en la idolatría, quieren seguir en los placeres de la carne, quieren seguir teniendo esa amistad con el mundo. A la hora de que ellos hacen algo, dice que la ley es para... No me está siguiendo. ¿Será que la ley es para los llamados? La ley es para los que son desobedientes y no se quieren arrepentir. ¿Para quiénes son las leyes? Para los desobedientes, para los mentirosos, dice. Para los que no se quieren arrepentir, para los que quieren seguir haciendo maldad. Así que cuando tú mires a un policía, no tienes por qué causarte temor y miedo. Cuando tú mires a un soldado, son autoridades terrenales que Dios ha puesto sobre la tierra. Y ellos no están para hacerte daño, sino que ellos están para cuidarte, para prevenir el delito. Y sabes, te quiero decir algo. Las personas que andan mal son aquellas personas que nada más al verlo ya no quieren estar en ese lugar. Mira. ¿Y sabes por qué? Porque tienen, iglesia amada del Señor, algo que pagar ante la ley. No sé si me estás escuchando y me estás siguiendo. Pero tú que eres un llamado y que Dios te llamó de las tinieblas a la luz admirable, como lo dice Primera de Pedro 2:9, que eres el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. Tú debes de sentirte con esa paz, con ese gozo. Amén. Y como número 3 en nuestra vocación, y con eso voy a cerrar el mensaje, Aleluya. tienes que saber quién te llama. Di conmigo, ¿quién me llama? ¿Será que te está llamando algún hombre terrenal? ¿Te está llamando alguna otra persona? El que te llama es el Espíritu Santo. Di conmigo, el que me llama se llama Espíritu Santo. Y lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Te lo vuelvo a repetir. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dale ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos. ¿Quién te llama? Muchos dicen, quien te llama no te engaña. Y si te llama no te miente. Pero el que te llama no es hombre alguno. El que te llama es el Espíritu Santo de Dios. Así que no tienes que ser indiferente ante ese llamado. No debes de dudar. Tienes que aceptar ese llamado. Tienes que aceptar ese llamado, porque el que te llama se llama Espíritu Santo. ¿Cuánto bendicen su santo nombre?
Vaya conmigo rápidamente a Primera de Pedro 5:10 y con eso finalizo. Primera de Pedro 5:10 dice la palabra del Señor. ¿Cuánto bendicen su santo nombre? Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia es el que te llama. El Dios de toda gracia es el que te afirma. El Dios de toda gracia es el que te establece. El Dios de toda gracia es el que te perfecciona. ¿Cuánto le dice su santo nombre? Amén. ¿Sabes? Amén. Cuando Dios te perfecciona en algo, tú te das cuenta que la perfección no admite error alguno, sino que todo tiene que ser sin tacha, sin error. Y se da cuenta uno, cuando ya Dios te ha perfeccionado y pone las sillas, no las deja como que va el camino a algún lado, con curvas, con un gancho. No deja las sillas todas alborotadas, sino que las deja bien alineadas, las dejas bien rectas, que coincidan en una sola fila, no en una columna, sino que en una sola fila. ¿Cuánto bendicen su santo nombre? ¿Qué otra cosa te ha gustado perfeccionar o qué Dios ha perfeccionado en tu vida? Cuando haces un favor, no lo haces a media, lo haces bien hecho. No sé si me estás siguiendo. Cuando tú haces un favor, no lo haces a media, ¿sabes? Cuando la perfección de Dios ha llegado a tu vida, te saca de la mediocridad. Te vuelvo a repetir la palabra, porque se me lengua la traba. Di conmigo, mediocridad. ¿Sabes qué es la mediocridad? Aquellas cosas que el ser humano deja medias. Cuando vinieron a echar el piso, tiraron nivel, tiraron plomo, ¿sí? No lo dejaron con panza ni de nivel, en un lado más alto, en el otro más hundido, sino que lo dejaron todo planito. Así que el que te llama es el Espíritu Santo de Dios y el Dios de la gracia. Y Él es el que te perfecciona. Amén. Hay un canto que la hermana Manuelita dice: yo no sé cantar, yo no sé predicar. ¿Cómo es, hermana Manuela? No sé cantar y ni predicar. No sé. A ver, lo canta usted mucho. ¿Pero quién la ha perfeccionado en el canto? Dios. Hay una hermana que viene y dice: es que a mí se me olvidan las letras y me ayuda pastor. Pero ¿quién es el que la perfecciona? Dios. Cuando te dan un privilegio de predicar y no puedes predicar, te entra temor. Pero ¿quién te afirma? El Dios de la gracia. Así que dale ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Y en esto estamos terminando el tema de esta mañana, que es acerca de nuestra vocación. Hay 3 aspectos o 3 puntos importantes que tú aprendiste y te los vuelvo a repetir. Número 1, ¿quiénes son los llamados? Número 2, ¿cuál es tu llamado? Y número 3,